El grupo que teníamos, que era la escena lambayecana, se traza una forma, una filosofía de vida, y es la libertad de ser y de vivir. Y siempre eso se respaldaba con una frase conocida por todos, que es: nunca hagas lo que no te gusta hacer que te hagan. Esa era la filosofía en la cual nosotros caminábamos. Hace más de 19 años es que aquí en el departamento se funda la escena independiente, de música independiente, acá en Lambayeque. Todo esto ha ido creciendo de manera lenta por el hecho del sinnúmero de obstáculos que se presentan en sociedades como la nuestra, ¿no? Me refiero a música independiente como estilos de rock y en todos sus variantes, sus derivados. En este caso estoy hablando del punk, de rock and roll y algo de metal, ¿no? Una de las primeras bandas pues, que se formó aquí en el departamento fue la banda Descarte, junto con Profaner en el rubro metal. Por otro lado se forma la banda Violencia junto a Golpe de Estado, punk metal. Los integrantes prácticamente eran los mismos, ¿no? En bandas punk metal en ese tiempo, por la carencia de músicos. Aquí no había educación musical de ningún tipo. Los instrumentos musicales también eran casi inaccesibles. La música no era tan fácil de llegar a ella, pues estábamos todos dependiendo de lo que era el cassette. Llegar a conseguir un cassette original era un poco complicado y así, cosas por el estilo de esas épocas, ¿no? Prácticamente la carencia más grande que teníamos era la carencia de la comunicación. Underground, de la música independiente, no underground, tomémoslo como una música fuerte, gritona, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de personas que decidieron hacer de la música una forma de expresión, ¿no? Poco a poco y con el tiempo esto se fue acrecentando un poco, ¿no? Empezábamos a tener acogida ante públicos pequeños, ¿no? Muy minoritarios. Y es que así que se logra formar la escena lambayecana de música independiente. Cosas que yo no comprendo, las
tres factores más importantes de la lentitud del desarrollo de la música independiente acá en el departamento, en Lambayeque. Fue primero la carencia de instrumentos. Las empresas de venta de instrumentos musicales no existían mucho por aquí, Casa Cobos era lo único que había, y más se dedicaban a la música folclórica, ¿no? Entonces nosotros nos veíamos obligados a tocar pues con guitarras pues fuera de traste, recontra nacionales, no por decir que lo nacional es malo, porque se hacían buenas guitarras, pero quizás con muchas carencias, ¿no? Nuestra batería eran unos baldes, cilindros y unas tapas de olla. Por ahí que se improvisaba un pedal de batería, ¿no? Que por ahí se veían, y con la genialidad peruana que todos tenemos, es que podíamos convertir estos baldes, estas ollas en un instrumento musical de percusión. Los amplificadores eran lo más comunes y sencillos que uno puede encontrar en cualquier mercado en nuestra localidad hasta la actualidad. La segunda carencia era la parte de un lugar especial para nosotros poder expresar lo que ya habíamos conseguido. No habían locales, mejor dicho, hablando puntualmente era la cuestión de los locales, no teníamos lugar donde exponer lo que habíamos logrado, aprender lo que habíamos adquirido con el tiempo. Para darles una idea, pues acá habían presentaciones una vez cada año y todos esperábamos esa presentación que se daba una vez por año, con ansias y con ganas de darlo todo en escenario. Quizás eso fue el amor más grande que nos hacía juntarnos como una familia. Todo era más amical, todos nos conocíamos. Y estos pequeños locales, pues que eran corralones o eran cocheras, ¿no? Baldías o quizás alquiladas, ¿no? A precios recontra caros, nos daban la oportunidad de tener un escenario donde presentar y donde mostrar el arte musical que teníamos. Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. La otra tercera carencia que les explicaba era la parte social. La parte social en esos tiempos, pues gobiernos un poco dictatorios, no quiero entrar a la política, pero eran los tiempos de Fujimori, los tiempos de la represión social, del no poder hablar y todas esas cosas. Así que la música se volvió una forma de expresión que trataba justo de esto, ¿no? De esta represión que había. Les comento, pues, para muchos que no saben, que en esos tiempos si uno hablaba de más, pues terminaba en seguridad del Estado, como apología al terrorismo. Muchas veces no se volvía a saber nada más de él, así que había que tener cuidado y un poco de recato de dónde podía uno expresar este tipo de cosas. Entonces, hacer un concierto, una presentación tocada, como lo denominábamos, era difícil. Así que otra de las formas como la gente se expresaba era a través de los fanzines. Era una forma de llegar. La otra forma era a través de las maquetas. Se grababa en estudios caseros, ¿no? Propietarios, dueños del sonido, ¿no? Que podían grabar en tape, en cassette. Ya saben la deficiencia de que en esos tiempos pues, uno pueda subir a un escenario. Era prácticamente difícil, era imposible, si es que nosotros no entrábamos en el mundo de la producción. Fue la razón por la cual es que yo creo, y eso ya lo digo a título personal, pues se hace la primera productora de eventos y espectáculos, es Penumbra Producciones. Fue base a que se arme por primera vez una sala de ensayo en el departamento para el mundo independiente, y eso se hace aquí en Lambayeque. Estoy hablando de Zona Estudios, el lugar donde nos encontramos ahorita. Es la primera sala de ensayo que se arma en el departamento y que apoyó directamente y apoya hasta la actualidad a las bandas independientes. Pero todo esto que se hizo no se hizo a libre albedrío, así sin una dirección, sin una guía.
tuvimos que nosotros fijarnos una filosofía de vida para poder no controlar nada, porque en realidad tampoco estamos entrando al mundo de la anarquía, simplemente tratábamos de buscar un camino que nosotros pudiéramos expresar por escrito, por hablado en una conversación, sin necesidad de que nos escuchen. La filosofía era parte del manejo de la temática, de la lírica de los temas, en esos tiempos un tanto socialistas. Y la forma en que nosotros actuábamos era siempre en base a esa filosofía. Por tal motivo el respeto hacia los demás se daba. O sea, tener la libertad de poder hacer lo que mejor le parezca hacer a las personas y no tener esa contraparte de que a los demás les parezca tonto o les parezca fuera de lugar, o simplemente porque sale de los parámetros sociales existentes en cualquier momento de la sociedad, es que siempre son personas rebeldes al sistema, ¿no? Que nosotros no teníamos nada de eso. La sociedad en sí ya decía que nosotros éramos unos vagos, drogadictos, mujeriegos y X cosas, y nosotros queríamos demostrarles que estaban equivocados. Y tan es así que la mayoría, o sea, no por la mayoría, en su totalidad, la generación de esos tiempos, pues ahorita son profesionales, son gente que ya ha tenido que dejar la música, ¿no? De vez en cuando nos reunimos por ahí, nos juntamos a tocar. Todo tenía que ver con lo social, ¿no? O sea, siempre había ese problema de que no nos dejaban tocar, la policía llegaba, siempre estaban al tanto de lo que hiciéramos nosotros. Actualmente como que eso se ha perdido, el libertinaje, el utilizar un concierto como un lugar donde uno pueda ir a tomar desenfrenadamente y conocer gente y todo eso, pues en ese tiempo no era así. En ese tiempo era más limpia la situación, era más pura. Entonces esa filosofía es lo que nos lleva a nosotros a entablar comunicación con personas con quizás ideas parecidas o comunes, como de Cajamarca, Río Negro, Unidad 4, Los Caliches, Piura, pues distorsionada realidad, Nunca Más, Fosillehuite, para esos tiempos. Pues en Lima pues teníamos a Realidad Social, teníamos al mismo Daniel F. Y decidimos desde ahí empezar a hacer los eventos como intercambio cultural. Ellos venir a expresar acá en Lambayeque su estilo musical y nosotros ir para eso, para ir para esos lugares a forma de intercambio cultural. Nosotros costeábamos la llegada de ellos y la manutención aquí y ellos hacían lo mismo por nosotros en otros lugares. Estábamos siempre a favor de hacer arte propio, o sea, música de nosotros mismos para los demás. No con ello dejábamos de lado pues algunas bandas que eran muy buenas a nivel departamento, a nivel del país o mundial quizás, pues copiábamos una que otra cosa de ellos, ¿no? Les estoy hablando yo pues porque vengo mirando la escena pues ya más de 19 años. Yo he visto cómo esto se modifica y se cambia. ¿Por qué es que Lambayeque se vuelve la sede del underground y se vuelve el comienzo y se vuelve la base de la música independiente en el departamento? El previo era que ya existía la música rock en el departamento, o sea, sí se daban, habían bandas, pues yo iba a los conciertos pues teniendo 13 años, cuando tocaba pues Asesinos del Tímpano, Anorexia. La cuestión que esas bandas tocaban temas
puta, como de Nirvana en esos tiempos, ¿no? Estaba de moda Nirvana. Todos eran cover, Enanitos Verdes, esas cosas, a excepción de Medusa Metálica, que considero yo una de las primeras bandas de rock and roll independiente en Chiclayo. Yo miraba esas cuestiones, ¿no? de los conciertos, mis amigos también, ¿no? Y la idea era hacer música y subir a un escenario y que la gente aplaudiera como nosotros aplaudíamos en esos tiempos a esas bandas, pero por música que nosotros hiciéramos. Nos invitan a ser participantes de un concierto en Piura. Fuimos a ese concierto en Piura con unos amigos de acá y la verdad que yo creo que esa fue la razón por la cual se decidió, al menos de la gente que nos rodeaba en esos tiempos, tratar de plasmar eso que se hizo en Piura aquí en el departamento. Utilizábamos pasquines, mosquitos en ese tiempo para invitar a la gente a los eventos que podíamos hacer, que se realizaban pues en la sala de una casa, ¿no? Y ahí poníamos los equipos, improvisábamos una tarima y ya pues hacíamos música. La gente le empezó a gustar esto y empezó a llegar hasta que se armó buena cantidad de personas como para poder hacer eventos un poco más costeados, ¿no? Y así de esa manera empieza a crecer la música. En el año 93, 92 ya existía Medusa Metálica en Chiclayo, banda que desaparece 2 años después. Nos vemos obligados nosotros a hacer eventos y a crear bandas, ¿no? En este caso, una de las primeras bandas que se crea acá pues es Descarte. A la par se crea una escena, ¿no? A la par se crea la escena de metal con Violencia. Luego de eso, por la escasez de bandas, es que los mismos integrantes de Descarte deciden armar Profaner, que era una banda de metal. Violencia también se ve obligado a hacer lo mismo y tocaba como Violencia metal, y los mismos integrantes tocaban punk como Golpe de Estado. Es la ciudad que tanto anhelas tú. Una vez dentro no puedes salir. Como caer a un abismo que no tiene fin. Es la ciudad democracia. Es la ciudad democracia. Es la ciudad. Entonces nace Desmadre, que también nacen aquí, y nace Killer, que eran los mismos integrantes que hacían metal y punk, Killer como metal y Desmadre como punk. No dejando de lado por si acaso Tumán y Pomalc, que ellos también tuvieron en base a la iniciativa que nosotros tuvimos, arman sus bandas allá, en Tumán, ¿no? Que una de las bandas más conocidas de esos tiempos fue Siniestro, que era una banda metal, ¿no? En esos tiempos el metal y el punk casi iban de la mano por la escasez de público, ¿no? Empieza a llegar el final de los 90.
2000 pues ya entra otra etapa social en el país. Medio que se pierde la dictadura de 10 años, para nosotros dictadura, no quiero entrar en lo político, nos dan la opción de respirar nuevamente, podemos salir a las calles nuevamente a reclamar ciertos abusos que se daban, ¿no? Y eso hicimos. Ya son cosas que en el futuro pues estaremos conversando de eso, ¿no? Pero hubo una cuestión social que ayudó a que la parte social la temática social de las bandas se pierda y entre la parte sentimental, ¿no? Muchas bandas que luchaban pues por esta cuestión social, pues ya no encontraron palestra en esos momentos y dejaron y se perdieron, ¿no? Ya principios del 2000, 2001, 2002, es que por cuestiones por unas cuestiones políticas, ¿no?, en el país, es que Toledo convierte en más o menos principios del 2002, decreta que el rock es cultura en el departamento, en el país. A comienzos de este año se cancelaron 3 programas que difundían el rock peruano, lo cual ocasionó una protesta masiva por parte del sector rockero en el Perú. El Instituto Nacional de Cultura, INC, al verse acorralada, no tuvo más opción que decretar al rock como cultura. Este hecho me llevó a formular la siguiente pregunta. Al ser considerado el rock como elemento cultural por ley, ¿crees que este dictamen se cumpla? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y esa fue la razón que a nosotros nos abren las puertas para poder entrar a Chiclayo. Como les digo, la escasez de lugares donde presentarnos era difícil. Imagínense en un distrito como Lambayeque, que era un poco cómodo, ¿no?, económicamente. Imagínense Chiclayo. Quique Quijano y Lucho, un amigo también que era el integrante de la banda Killer, fueron los culpables de que la escena llegue allá, porque utilizábamos sus casas y sus lugares, uno en las brisas y el otro en el centro por el mercado modelo de Chiclayo. Es que entra la música underground a Chiclayo. Pues aparecen bandas como Reiki Scat, como Impro Punk, Black Pain, Sabotaje, Wino, Peter Pan y Lindo Madre en ese tiempo, ¿no? Y es una explosión tan grande que aparecen montones de bandas independientes y se logra consolidar en Chiclayo la música independiente. Julio de 2002. Esto se pierde porque se decreta que el rock no es cultura, pero ya quedó plasmado y quedó en la mente este entusiasmo, ¿no?, este comienzo. Y ahí es donde explota pues la escena independiente en todo el departamento. Se abren locales como el Cementerio de Perros, o sea, regresamos a las cocheras y a los locales baldíos. Ya pues vienen unos cambios radicales, ya la parte social se pierde, aparecen nuevas bandas y entra a tallar la parte femenina en el ámbito musical, ¿no?, ya como intérpretes, ¿no? Y también pues no dejar de lado que empezamos pues a hacer eventos, ¿no? Ya como había gran cantidad de acogida de este estilo, acabando la década pues del 2000-2010, ¿no?, ya habían aparecido bandas como Código Civil, que es una de las bandas que todavía se mantienen en la fecha, ¿no? Cambiaron las bandas pues de nombre, Impro Punk se convierte en Impro, Lignu Madre se convierte en Lignu, Reiki Scat sigue tocando hasta la fecha, el Speak Punk, que conocemos ahora como hardcore, ¿no?, hardcore punk, pero un hardcore crudo, bien primitivo. Bandas representativas de esas épocas que hasta la fecha siguen pues parte de su estilo, entre ellos les hablo Corrosión, ¿no?, que es una banda que aparece más o menos para el 2003-2004. 2004-2005. Hubieron muchas bandas por ahí, ¿no? Pero siempre las bandas más antiguas que prevalecen, ¿no?, que hasta la fecha están, pues está Descarte, Reiki Scat, Impro, que todavía están sonando, y Bling, que también están por reaparecer de nuevo en el ámbito del metal, pues Forsherwood,
Cárcava, que también todavía suena. Como les digo, aparecieron montones de bandas que sería una historia muy grande de contar. Marga. Luego aparecieron varias escenas, pues Desadapto, por ejemplo, una de las bandas también conocidas acá, junto a la banda Al Borde, Siddhartha, ¿no? Estoy hablando de bandas del 2004, ¿no? Del 2004 al 2006. 2006-2007 a la pérdida de Desadapto por cuestiones de viaje, ya les dije, el desarrollo personal de cada uno, hace que se desaparezcan las escenas, ¿no? Entonces, pero en el 2006 al 2007 es que aparece por primera vez una escena completamente ajena a la escena punk que nosotros conocíamos y tratábamos de mantener siempre, ¿no? Tiene la iniciativa de importar un estilo conocido ya en todas partes del Perú, pero nuevo aquí en Lambayeque, y estoy hablando del anarcopunk, un estilo más rebelde, más protesta, ¿no? Más crudo en su guitarra. Hablo de Indigentes. En esos tiempos pues estaba Skipatrax e Indigentes fueron las bandas que trajeron el estilo anarcopunk a Lambayeque. Ahí es donde podemos decir que en Lambayeque se sectorizan los géneros, ¿no? Ya con la aparición del internet en el 2000, de los medios de comunicación, el celular y todo eso, ¿no? Y la creciente acogida de la gente sobre los estilos musicales, es que se sectorizan las escenas, ¿no? Acá en Lambayeque en la actualidad pues podemos diferenciar estilos o escenas como la escena anarcopunk, a la cabeza tienen Indigentes, la escena punk donde está Descarte, tenemos a Octavo Día, tenemos Séptimo Vuelo, tenemos a varias bandas, ¿no? Aquí todavía, Indistintos. Y está la escena rock, ¿no? La escena rock que mantiene pues quizás la temática de covers. Son mencionables por la acogida que tienen.
Una de las bandas que fueron la última banda que mantuvo una escena independiente rock, estábamos hablando de Infrarrojo. Ellos lograron grabar material, ¿no? Ya la mayoría de bandas pues grabó su material. Yendo a la parte de grabación y producción, pues varias bandas tienen maquetas que se hicieron en cassette, y la primera banda que grabó un CD, ¿no? Un CD original es Descarte. Luego de eso, pues otra banda, la segunda banda que ha grabado el CD original, ya completamente original, ya de formato muy bueno, es Código Civil, que lo ha hecho recién en estas épocas. Ya para llegar a un ámbito moral sobre todas las bandas, ¿no? Y sobre todos ellos, es que se mantiene siempre la filosofía de libertad de ser y vivir, sin dañar a las demás personas, ¿no? Y ya luchan pues socialmente contra los males, pues, el mal global que existe ahorita. Pues. Tras dos murallas, encadenado estoy en mí. Esta historia pues es larga de contar. Quizás esa historia no la pueden conocer muchas personas, pero bueno, yo que he vivido esa situación, que he vivido esa historia, la sigo viviendo y pienso seguir adelante hasta que mi cuerpo lo permita. Quiero decirles y ponerles en claro y hacerles conocer, ¿no? De dónde venimos, qué es lo que hicimos, qué es lo que estamos haciendo en la actualidad y hacia dónde apuntamos, ¿no? Personalmente les quiero decir pues, que yo en la música encontré una forma de vivir, una manera de expresarme, una forma de poder tratar pues, de que encuentren personas comunes, normales, un medio de expresión hacia todas las vicisitudes que se presentan en nuestro mundo y en nuestras personas, ¿no? Tengo que agradecerle a todo el mundo, a mucha gente, son muchísimos, si tuviera que hacer una lista, son muchísima gente que ha logrado que esto se realice, ¿no? Gracias a todos, estamos quizás en el futuro caminando y vamos a seguir esta vez haciéndolo un poco más grande, ¿no? más explícito esto, y de a poco, por fracciones, y esto vamos a ir publicándolo poco a poco para que tengan la idea ya puntualizada y un poco más extensa de lo que fue el desarrollo de la escena musical en América. Gracias a todos, siempre. Una guitarra, una chilena, un poco de trago y la pasaré bien. Quiero sentirme algo anormal, un poco decente, algo inusual. Me dicen que me encerrarán si sigo diciéndoles a todos su verdad. Me dicen que soy un animal, un ente irracional porque sigo libertad y asumo la vida como me venga, y mis sentimientos son primero que el orden que imponen unos tristes idiotas que visten terno y corbata y se dicen ser de factos padres de la patria. Buscando libertad total.